Vamos a hablar de siniestros viales. Así es, los siniestros viales son la principal causa de muerte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto salió en el informe de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en la que se representa el número de que 43% de las víctimas fatales son jóvenes entre los 15 y 34 años de edad. Este informe también está confirmado por el último informe que realizó la Organización Mundial de la Salud en enero del 2024, donde dice que el índice de mortalidad ha disminuido, pero siguen siendo muy altos. Esto no es un estimado, estos son los números, estos son los datos duros, ¿sí? Y a ver, por ahí la podemos poner de vuelta la placa, porque para subrayar el tema de la edad, ¿no? 15 a 24, 25 a 34. Ahí están las principales víctimas de los accidentes viales. Y además se suman a estas estadísticas que el 78% de las víctimas fatales son hombres, jóvenes y en su mayoría usuarios de motos. Atención con esto, porque ahí en este grupo están los jóvenes que usan la moto por temas recreativos, pero también los que trabajan con sus motocicletas, ¿sí? Los deliveries, los chicos que están en la calle más de 10 horas manejando, llevando y trayendo pedidos, que están liderando el ranking de las víctimas fatales por inseguridad vial. Así es. Por eso hablamos con María Cristina Lizoboa, la presidente de las Luchemos por la Vida, quien nos cuenta y analiza por qué las campañas de concientización no llegan tanto a los jóvenes, y también nos habló de factores fundamentales para modificar estas conductas. Hablando de la experiencia de Luchemos por la Vida, es bastante amplia porque hace 33 años que desarrollamos campañas publicitarias con el objetivo de concientizar algunos temas. En este momento justamente estamos con una campaña dirigida al conductor de moto para que use el casco, algo tan elemental y tan imprescindible para salvarles la vida, y que muchos de los jóvenes no utilizan porque no son conscientes del riesgo. Y de eso se tratan las campañas, de aumentar la concientización. Contribuyen en alguna medida a generar conciencia, pero no es suficiente. No es suficiente porque la mayoría no ha recibido educación para una movilidad segura en el tránsito. Esto es una falla importante. Por eso Luchemos por la Vida también procura llegar a las escuelas en la medida en que puede, en la medida en que hay apoyo privado para poder desarrollar talleres en donde ellos tengan la posibilidad de tener un tiempo para pensar, para exponer lo que creen acerca del tránsito, para entender por qué hay ciertas normas importantes para cumplir, como el uso del casco. Muchas cuestiones que están en la ley, pero que tienen un profundo sentido y que necesitan la oportunidad de que se lo analice y de que se experimente, o el no uso del celular al volante, que es algo que se ve lamentablemente en forma generalizada en toda la gente de todas las edades, en coche o en moto. Así que todo eso necesitaría de ese espacio educativo que lo fuera integrando de a poco en la conciencia de que el tránsito lo hacemos todos, que cada vez que salimos a la calle pasamos a hacer un todo en movimiento, y lo que yo hago condiciona lo que le pueda suceder al otro, y lo que el otro hace condiciona lo que me pueda pasar a mí. Dependemos unos de otros. Es un espacio compartido que lo hacemos todos y en el que dependemos unos de otros. Y tenemos que ser conscientes entonces de que respetar las normas es de alguna manera poder entendernos y poder coordinar nuestro accionar de manera de todos movernos fluidamente y con seguridad. La otra asignatura pendiente para todos, jóvenes y adultos, es hacer cumplir las normas en las calles y rutas, porque tenemos una ley de tránsito que es buena, que está actualizada, que contempla los mayores causantes de mortalidad en el tránsito, pero no se hace cumplir. Los controles son pocos, son aislados, periódicos,
focalizados en algún lugar, siempre en el mismo lugar en general, y esto no es efectivo. Y mientras la gente piense que puede hacer lo que quiera en la calle y que nada le va a suceder, va a seguir haciendo lo que cree que le conviene más. Aprieto el acelerador o no, estaciono en doble fila o no, paso este semáforo en rojo o no, si creo que gano algo y no pierdo nada, entonces lo voy a hacer. Entonces, esa es la fiscalización y el control, el otro factor fundamental para modificar conductas y lograr que todos se muevan más seguros. Los jóvenes especialmente son tristemente las principales víctimas, quienes tienen toda la vida por delante y todo por dar a la sociedad. Entonces es sumamente importante que se tenga en cuenta esto. Fundamental lo que nos decía María Cristina, el tema de la prevención, de la conciencia, pero también de la sanción, ¿no? Decía, cada quien hace lo que más le conviene porque sabe que no tiene consecuencias. Entonces decía, estacionar en doble fila. Y la otra cosa que también es cierto, si los operativos de tránsito están siempre en los mismos lugares, y bueno, seguramente vamos a estar alertados para poder eludirlos. Sí, así es. Y Buenos Aires encabeza la lista de las víctimas fatales con 1.352 muertes registradas al año. La provincia de Buenos Aires, mirá, una barbaridad. La provincia de Buenos Aires, y la ciudad mantiene un índice bastante alto histórico en el tiempo de 104 muertes registradas en el año. Pero bueno, estas son cifras, números, y detrás de ellas hay vidas, hay familias que quedan transformadas para siempre, como es el caso de Silvia Fredes, quien perdió a su hija de tan solo 16 años. Un conductor la atropelló y huyó. Silvia desde ese momento forma parte de Madres del Dolor, una asociación civil que lucha por la prevención y la justicia. Está por ahí Silvia con nosotros, vamos a conversar esta tarde porque creo, Silvia, que contándonos tu historia vamos a ayudar a prevenir y vamos a ayudar a poder mejorar la seguridad vial. ¿Cómo te va? Gracias por conversar con nosotros, Silvia. Buenas tardes. Buenas tardes. No, gracias a ustedes por convocarnos. Siempre digo de que los periodistas son la voz que muchas veces nosotros no tenemos. Y te escuchaba atentamente, también escuchaba a María Cristina cuando dicen de no tener consecuencias. Creo que la mayor consecuencia la tenemos los familiares que hemos perdido a un ser querido. La consecuencia que no tiene monto y que termina siendo una estadística, un número. Mi hija pasó a ser un número, como tantas personas que pierden la vida en hechos totalmente evitables. Hoy prendimos la televisión y vimos lo de Panamericana y General Paz, un factor de todos errores, desde el colectivero, el camionero, y lo traigo acá al espacio de ustedes porque creo que es totalmente visible cómo manejamos y cómo nos comportamos en el tránsito. Contanos, Silvia, si podés, ¿qué ocurrió ese día con Martina? Era un 14 de febrero del 2016, el Día de los Enamorados, y Martina decidió, y cuando hablo de decidir es porque es la única decisión que tomó ella ese día, salir a divertirse con sus amigos, y no llegó a casa. Un auto a alta velocidad en el barrio de Villa Crespo, cruzando el semáforo en rojo. Martina venía atravesando la avenida Scalabrini Ortiz en el cruce de Vera. Llegando a casa, yo hablé 5 minutos antes con ella preguntándole dónde estaba, y ella me dijo, dejamos a Flor en su casa, que Flor era su mejor amiga. Pasamos por lo de Franco, Franco me acompaña a casa. Solo 2 cuadras la separaban de la vida y de nosotros. Cuando el teléfono vuelve a sonar y me dicen de que Martina, un Corsa gris 4 puertas, vidrio polarizado, la había atropellado. Es lo único que me decían. Yo lo único que preguntaba era que me dijeran si respiraba. Obviamente Martu pierde la vida en el acto. Quien la atropella se escapa en contramano por Avenida Corrientes. Esto podría haber sido un desastre mayor. Solo perdió la vida mi hija, ya que si nos ponemos en el día, que era un 14 de febrero, Día de los Enamorados, verano, pleno barrio de Villa Crespo, quien conoce la zona sabe que hay estilo polo gastronómico, tenemos distintos restaurantes y movida joven.
y no, solo murió Martina. Cuando logramos dar con él, Martina era hija única de nosotros, cuando logramos llegar con él se había quitado la vida 2 días después de haber terminado con la de Martina. Por eso siempre digo, Martina, la decisión que tomó ese día es salir a divertirse, él tomó la decisión de conducir a alta velocidad, de pasar el semáforo en rojo, de escaparse del lugar donde había terminado con la vida de Martina y de quitarse la vida. Todas las Era, decisiones como él. la presunción es eso, que estaba alcoholizado ese día, y se trataba de una persona joven también o una persona mayor. Sí, o sea, al escaparse no pudimos saber si estaba alcoholizado o no, Ujú. pero en redes sociales que había, yo creo que todos optamos por ahora que tenemos esto de llegar a las redes, es buscar dónde había estado Claro. él, con quién había estado, y habían compartido el mismo lugar con Martina, sin saber de que el destino lo iba a cruzar un par de horas después, y sobre su mesa en el restaurante había bebidas alcohólicas. Él tenía 22 años. Y es doloroso porque fueron 2 vidas jóvenes perdidas en algo totalmente evitable. Creo que por eso tenemos la bandera de nuestros hijos, que luchamos por tratar de salvar una vida. Y como siempre decimos, nosotros los familiares estamos acá ni por un doctorado, ni una maestría, ni por habernos recibido de abogado, estamos por lo que la vida nos graduó, es lo que siempre digo, la vida nos graduó en esto y seguimos luchando y pidiéndole a gente, a personas, al Estado que se ocupe de esto, aún nosotros llevándole muchas veces las soluciones para que ellos avancen. Y Silvia, ¿qué sentís al ver que siguen ocurriendo tragedias viales evitables? Y te da, muchas veces quizás suene feo, pero te da bronca, te da dolor, porque sabes que otra familia va a volver a pasar por lo que vos pasaste. Es una condena perpetua para nosotros y no es hacerlo trágico. Yo siempre digo de que no quiero que nadie me tome como que vengo a dar lástima ni víctima, sino es decir de que cuando entras a esta parte ya no tenés el control remoto en la mano, como muchos de los argentinos hoy al prender la tele, vuelvo a traerlo del colectivo y el camión, vieron la noticia, apagan la tele y siguen con su vida. Nosotros ya entramos a este sector y cuando vemos, como vos decís, que siguen pasando muertes totalmente evitables y que perdés el control y ya no podés pagar la película o cambiar de canal, es doloroso. Es doloroso porque vos ves y sabés que ese familiar que acaba de perder a alguien empieza un camino duro y que no termina más. No es que con el tiempo se borra o que con el tiempo lo aprendes. No, aprendes a vivir con el dolor y como digo siempre yo, los familiares de víctimas nos convertimos en grandes actores porque nos tenemos que levantar y darle frente a la vida. ¿Y qué pueden hacer desde la organización que vos integrás, Madres del Dolor, para poder enfrentar este problema, reducirlo, digo, además de reclamar políticas públicas más eficientes? Nosotros desde siempre, cuando pasó el hecho de Martina, el abandono de persona no estaba contemplado del lado de la víctima, estaba Mira, contemplado del lado del victimario. O sea, Martina, al quedar en una avenida y acompañada, el juez me decía que no era abandono de persona. O sea que para mí, en ese momento, que solo era una mamá, era decir, o sea, mi hija la tendrían que haber atropellado en el desierto, Martín haberse arrastrado, anotado patente, llamar a alguien y después morirse para tener un abandono de persona. claro, el sentido común. Es lo que muchos de los televidentes que te están escuchando a vos y escuchan a muchos piensan que me pasó a mí en su momento, es decir, ya está, o sea, va preso, es un asesino, listo, por eso decía lo del control, cambiás la tele y seguís, y no es así, hay un vacío legal impresionante. Después de lo de Martina se logró poner como agravante el abandono de persona, ya se veía del lado de la víctima y no del victimario, el victimario decía me fui porque tenía miedo de que me lincharan, tenía miedo y quería llegar a casa, porque te decían, no, quizás se iba y buscaba un abogado, pero no, la mayoría se va y se esconde. No, no es. Yo entiendo que si estás en shock, te puedes llegar, ya ir a tu casa y decir, acompáñame a la comisaría, pero no hay nadie que lo haya hecho. Eso lo trajo la Asociación Madre del Dolor, pelear y decir, hay agravante, necesitamos agravante. Mucho tiempo antes, el alcohol tampoco era un agravante. O sea, los abogados te decían, vaya a su casa, tome
y después preséntese en la justicia. Que al Porque contrario, vos claro. te Era una dispensa. decía, no estabas consciente. Claro. Era un agravante, era un atenuante. Entonces, cuando logró dentro de la asociación cambiar estos agravantes, decía, ahora está la velocidad, el semáforo en rojo, está el alcohol, está el abandono de persona. Pero ¿qué pasa? El juez te dice, sí, la que mató a su ser querido lleva tantos agravantes. La pena son 3 años en suspenso. Entonces, es una palmada de espalda. Entonces, lo que ahora nosotros dentro de la asociación estamos impulsando es el Código Penal. Necesitamos que vayan presos. No hablamos ni pensamos en venganza, solo justicia. No decimos de cadena perpetua ni de 20 años, lo que les corresponda. O sea, tenés agravantes y tenés que ir 10 años preso, son 10 años preso, mataste a alguien. Porque muchas veces nos sentimos que nuestros muertos son de segunda, porque no van presos. Les dan 3 años y 3 años es en suspenso, no es escarcelable. Les dan 3 años, 6 meses, llega a casación, te lo bajan 3 años a su casa. Muchos te dicen, ellos no tenían la intención de matar, necesitan seguir estudiando. Mi hija también quería seguir estudiando y tampoco salió con intención de morirse ese día. O sea, ¿por qué no ser la equivalente o la balanza para un lado y para el otro? Es lo que estamos luchando y es lo que hemos presentado en el Congreso, el cambio de carátula, o sea, que vayan presos. La pena, que seamos, no pretendemos 20 años, pero si tenés tantos agravantes, que hablemos de 10 a 12, levantemos la de 3 a 5 para que sea efectiva, y de 5 a 8 o 12 años, pero que sea efectiva. Porque si no seguimos dándole un mensaje errado a la sociedad, como te escuchaba decir cuando presentaste. Es decir, hagan lo que quieran, no hay consecuencias. Claro. En la ciudad de Buenos Aires se estableció una ley de alcohol cero, o al revés, en la provincia de Buenos Aires hay una ley de alcohol cero, en la ciudad de BuenosIres todavía está el 0,5, que es el permitido. Digo, ¿estas normas contribuyen a que efectivamente haya una disminución en el consumo de alcohol y disminuyan los riesgos de accidentes de tránsito? No sé si disminuyen, a nosotros nos ayuda porque te dicen, pero no, al tener un país federal, las leyes se hacen en cuentagota, porque te dicen en la ciudad de Buenos Aires tenemos alcohol cero, pero cruzar la General Paz y acá tenemos 0,5. Entonces muchas veces nos llaman y nos dicen, ¿en dónde es que rige la ley? En rutas nacionales, pero si te metes en una ruta provincial, no. Entonces es todo por eso nosotros siempre vamos a la ley efectiva y clara. No podemos tener en un lugar 0, en un lugar 0,5, porque tampoco, volvemos a decir, nadie sabe las consecuencias que va a tener, porque te dicen, bueno, acá en Ciudad de Buenos Aires 0,5, en provincia 0, y hemos tenido en provincia de Buenos Aires que ha bajado los hechos viales después del tema del alcohol cero, pero no hay controles. Claro. Entonces, yo te puedo decir, no tomes, pero vos me vas a decir, si no hay controles. O sea, yo puedo ir por tal lado, vuelvo por el mismo lado, si no hay control. Entonces, ¿cómo sabemos? Te dicen, sí, bajó el índice de hechos viales, pero ¿cómo lo sabemos si no hay un control? Sí, Y claro. tal cual, esto también coincide con lo que dice María Cristina, que no se cumple tampoco, porque, por ejemplo, el scoring que se implementa en la ciudad autónoma no se aplica y está unificado y nacionalizado, pero no se aplica más allá de la ciudad. O sea, esto no se ve en provincia, no existe tal scoring, aunque sea así por ley. No se ve, sacan solo puntos. se ve acá en Claro. ciudad. Entonces, Sí, es sacar punto, haces un examen y te lo devuelven según la falta que hayas cometido, pero volvemos a lo mismo. Las muertes en tránsito, nosotros siempre le decimos que son muertes por goteo, porque si nosotros te decimos de que un estadio lleno, hoy mueren todos los que están dentro del estadio, nos vamos a salir desde mañana en adelante a hablar todo el tiempo qué pasó, Claro. hagamos algo, salgamos a ver qué sucedió. Pero como las muertes en tránsito son por goteo, llenamos un estadio, pero en una semana son 20 muertos por día. Una locura. claro. Evitable. Eso es lo que te da más bronca. Y yo sé que las pérdidas y las comparaciones muchas veces no suenan bien o quizás me equivoque en cómo decirlo,
pero muere más gente en hechos viales que en delito. Y el delito, necesitamos tener una política de Estado para salir a convocar, a ver cómo hacemos el tema, cuáles son los lugares liberados. En tránsito es que me cuides vos y que te cuide yo, en que haya alguien que controle, en que haya alguien que eduque. Es fácil. Silvia, te agradecemos muchísimo tu testimonio y apoyamos, por supuesto, la lucha de las madres del dolor. Te damos un beso gigante. Te agradezco mucho y le mando un abrazo y gracias por el espacio.